Y vamos a suplicarle al Señor que Él tome el control de esta reunión en esta hora. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, por esta reunión. Bendecimos a cada una, Padre Celestial, de tus hijas, Padre bendito, que ya se han hecho presentes, de tus hijos, Dios Todopoderoso, y confesamos, papito lindo, que el consejo, Padre Celestial, de tu palabra no regresará a ti, Señor, vacío, sino que cumplirá el propósito por el cual tú estás enviando, Señor, esta palabra, Padre Celestial. Declaramos, Padre bendito, que la misma no solamente viene a traer conocimiento, Señor, a nuestras vidas, sino también, papito lindo, sanidad a nuestros cuerpos, comunión a nuestro espíritu y conocimiento, Señor, a nuestra alma. Ahora te suplicamos, Padre Celestial, que abra, Señor, nuestro entendimiento, Padre Celestial, para poder entender el consejo de tu palabra, Padre bendito, que no solamente traiga conocimiento, sino entendimiento y práctica, Padre, para poder aplicar, Señor, y recibir los frutos de la misma, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de doctrina una vez más. Si no estoy mal, creo que es ya la clase número 13. Amén. Como ustedes se dieron cuenta, en la mañana les envié la presentación y hoy dentro de los temas nos toca hablar acerca de el diezmo, mis amados hermanos, al igual que el tema del velo. Este está casi ahí a la misma dimensión en lo que es la controversia, lamentablemente, ¿verdad? Para muchas personas el diezmo no hay que darlo, para otros sí hay que darlo, y aún conozco otras personas de que ellos dan el diezmo, pero no lo dan a una congregación, sino ellos dicen que se lo dan a la gente necesitada. En fin, en relación al diezmo hay muchas ideas, muchas teorías, pero ¿por qué estamos dando este tema dentro de la clase de doctrina? Porque si es doctrina, mis amados hermanos, pues simple y sencillamente tiene que cumplirse. Y el diezmo, al igual que todo en la vida del cristiano, si no se nos revela, son mentiras, son cuentos de que lo vamos a entender y no lo vamos a dar. El tema, lógicamente, mis amados hermanos, no es, de eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? En sacarle el dinero a nadie, que Dios nos libre, porque ahí nos vamos a dar cuenta, si logramos terminar el tema, de que cuando la Biblia habla de diezmo, no está hablando solamente de dinero. De que cuando la Biblia habla de ofrendas, no está hablando solamente de dinero. Si ustedes se recordarán, en alguna oportunidad yo les pregunté quién les enseñó, porque al menos si se recuerdan, si ya tienen algún tiempo con nosotros, yo no les he enseñado de que el diezmo o las ofrendas son solamente dinero. En ese momento yo les preguntaba quién les enseñó que a la hora de ofrendar, lo que yo tengo que ofrendar es dinero. Pues en algún momento, mis amados hermanos, alguien nos lo tuvo que haber enseñado, o si nadie nos lo enseñó, pues de alguna forma así lo captamos, así lo entendemos, así lo percibimos, y es lo que hacemos. Entonces, ¿por qué les digo que este tema, al igual que todo lo que se trata del evangelio, se nos tiene que ser revelado? Porque ustedes y yo, que ya le abrimos nuestro corazón al Señor, no se lo hubiéramos abierto si el Espíritu Santo no nos revela nuestra condición. Acuérdense que la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de juicio, justicia y pecado. Si el Espíritu Santo no nos revela cuál es nuestra condición, seguiríamos, mis amados hermanos, siendo probablemente buenas personas, sin hacerle daño a nadie, pero sin reconocer
de que por cuanto hemos pecado, necesitamos salvación. Pues se nos reveló, le abrimos nuestro corazón al Señor, confesamos nuestra necesidad de Él, confesamos nuestros pecados y ahora, pues ustedes y yo entendemos por esa revelación de que hemos dejado de ser dentro del rango de pecadores impíos, amén, y ahora somos hijos de Dios. Ok, así como se nos reveló de que le teníamos que entregar nuestra vida al Señor Jesús, así el diezmo también tiene que ser revelado. Yo les puedo predicar el tema, les puedo enseñar este tema de doctrina. Alguien más puede venir a predicar. Estoy seguro de que ustedes, sin que alguien se los predique, ya saben acerca de que la Biblia habla del diezmo. Pero una cosa es saber de que la Biblia habla del diezmo y otra cosa es entender acerca del diezmo y aún otra cosa es darlo, porque yo conozco mucha gente que ha entendido el poder que está encerrado a la hora de dar el diezmo, pero les cuesta darlo, así de simple y sencillo. Y tenemos que entender de que esa parte, ahí lo vamos a ver en la Biblia, simple y sencillamente no nos corresponde, no nos pertenece. Y si ustedes y yo tomamos algo, vamos a ver si alguien me lo entiende para que abra su micrófono y me lo diga. Si ustedes y yo tomamos algo que no nos pertenece, ¿cómo se le llama a eso, mis amados hermanos? ¿Alguien puede decirme? Robar. Muchas gracias. Amén. Pueden cerrar su micrófono. Entonces, por eso es que la misma Biblia dice, mis amados hermanos, en el libro de Malaquías, ¿verdad? Famosa cita, Malaquías 3:10, en donde el Señor le está diciendo al pueblo, ustedes, la nación entera, le dicen, me han robado. Y ellos preguntan, ¿y en qué te hemos robado? Y ya ustedes saben la respuesta del Señor. ¿Por qué queda escrito así? Porque eso es lo que acontece, repito, cuando tomamos algo que no nos pertenece. De todo, ahí se van a dar cuenta lo que el Señor nos da a administrar, no solamente el dinero, el 90% es nuestro, el otro 10% le pertenece a Él. Pero bueno, voy a empezar, mis amados hermanos, porque si no se me va el tiempo y no les doy las bases bíblicas. Miren, en Génesis capítulo 14, versículo 18, aparece la palabra diezmo por primera vez en la Biblia. Amén. Esto es algo que se conoce dentro de la teología, la ley de la primer mención. Amén. Y dice acá Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y escuchen lo que dice, y le dio, escuchen qué curioso, Abraham, no dice Abraham, dice Abraham, los diezmos de todo. Ok. Cuando se escudriñan estas dos cosas aquí muy curiosas, una, Melquisedec, cuando se escudriña en la Biblia, vamos a decirlo así, el origen de Melquisedec, resulta que la misma Biblia dice de que el sacerdocio, de que el mismo Melquisedec no tiene origen en esta tierra. Entonces Melquisedec es figura de Cristo, mis amados hermanos. Y aquí nos damos cuenta de que la Biblia dice que Abraham, entonces ahí hay una cosa, Melquisedec es figura de Cristo, amén, y a quien Abraham le dio los diezmos fue a Cristo, amén. Y cuando vemos a Abraham, nos damos cuenta de que en ese momento ni siquiera le habían cambiado el nombre, la naturaleza, ni siquiera había sido tomado en cuenta, mis amados hermanos, para lo que iba a venir
a ser él después que de Abraham salen los israelitas, el pueblo de Dios. Amén. Más sin embargo, tomándolo en nuestros tiempos, podemos decir, ni cristiano era, ni en Dios creía, pero ya diezmaba. Aquí hay otro conflicto con esto que les voy a decir, de que mucha gente dice de que ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, de que la Biblia nos muestra de que hay un periodo llamado el periodo de la ley y el periodo de la gracia. La ley básicamente consta, ¿verdad?, en lo que es la era del Padre. Luego viene la era del Hijo, viene el Nuevo Testamento y ahí ya se activa la gracia, luego la era del Espíritu Santo, pero básicamente se divide en el Antiguo Testamento, el periodo de la ley, y el Nuevo Testamento, la era del Hijo y el Espíritu Santo, el periodo de la gracia. Entonces ahí hay dos periodos, la era del Padre y el Antiguo Testamento, la era de la ley, la era del Hijo y el Espíritu Santo, y el Nuevo Testamento, la era de la gracia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros estamos viviendo en la actualidad un periodo de gracia. Amén. Y mucha gente dice que no hay que dar el diezmo porque el diezmo era para el periodo de la ley. Amén. Y que por cuanto en este momento ustedes y yo ya no estamos bajo la ley, y ahí en ese punto tienen toda la razón, ya no estamos bajo la ley. Amén. Entonces en ese punto sí tienen toda la razón, pero por cuanto ya no estamos bajo la ley, entonces ya no se tiene que dar el diezmo, porque el diezmo era bajo la ley. Ok. Y que ahora estamos en un periodo de gracia. Pero la ley, mis amados hermanos, se establece hasta que Dios le da los mandamientos a Moisés. Amén. Y cuando nos damos cuenta, aquí está hablando la Biblia de Abraham. O sea que cuando Abraham dio los diezmos, la ley no existía. Amén. Entonces ahí queda nulo ese concepto que la gente tiene de que el diezmo era para el tiempo de la ley, porque cuando Abraham dio los diezmos, la ley todavía no existía. Es más, aquí en esto que estamos hablando, mis amados hermanos, Moisés ni había nacido, pero Abraham ya estaba diezmando. Amén. Entonces el periodo el tiempo de los diezmos, mis amados hermanos, es un principio, lo vamos a decir así, eterno, en el cual los diezmos no caben dentro del periodo de la ley, porque repito, porque cuando Abraham daba los diezmos, la ley no existía. Moisés no había nacido y fue a Moisés a quien Dios le dio la ley y no había nacido. Entonces ley no había. Amén. Tampoco se puede encerrar dentro de lo que es el tiempo de la gracia, mis amados, a decir solamente en este tiempo y en el tiempo antiguo no. ¿Por qué? Porque de igual forma, si no había venido el tiempo de la ley y la gracia vino después de la ley, entonces tampoco podemos decir de que los diezmos sean solamente para el periodo de la gracia. Amén. Entonces el diezmo, tenemos que entender esto, y si Dios me permite terminar el tema hoy, nos vamos a dar cuenta de que el principio del diezmo no es ni de la ley ni de la gracia, es un principio eterno, es un principio, mis amados hermanos, con el cual cuando Dios decide crear, valga la redundancia, a toda la creación, desde el ser humano hasta el animal más pequeño, la flora, la fauna, a todos, escuchen bien, a todos Dios nos creó con el principio eterno de el diezmo. Amén. Entonces se los aclaro y se los repito, y esto puede ser pregunta de examen. ¿El diezmo es un principio eterno de la ley o de la gracia? Pues yo creo que ya a estas alturas ya podrían ustedes responder de que el diezmo tiene un principio eterno. El diezmo no tiene principio bajo la ley ni bajo la gracia. Es un principio eterno, y les repito esto, el diezmo es un principio con el cual Dios nos creó
a todos. Cuando Dios nos estaba creando, nos diseñó seres humanos y plantas y todo lo demás con la capacidad de saber y entender y poder dar la 10ª parte de todo. Amén. Ok, entonces ahí está claro, mis amados hermanos, en el libro de Génesis 14:20 aparece por primera vez la palabra diezmo. Y repito, porque esto es importante que se nos quede, cuando Abraham ni siquiera le habían cambiado el nombre, era el hombre al cual Dios le dice: sal de Ur de los Caldeos. Y hemos explicado en más de una oportunidad que la palabra Ur significa fuego y la palabra caldeo significa demonios. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, le está diciendo: sal del fuego de los demonios. Y ese hombre que está empezando esa etapa a salir, diezmó. Amén. Repito, entendiéndolo en nuestros tiempos, podemos decir: ni cristiano era. Y yo no sé ustedes, pero yo sí conozco gente, mis amados hermanos, que no son ni cristianos, pero mandan su diezmo. Conozco gente de que conocí en particular a una persona de que él era trailero. Amén. Él andaba viajando por toda Centroamérica y tenía un amor en cada país. O sea, solo imagínense el tipo de persona que era. Pero cuando él recibía su salario, lo primero que hacía en el camino, porque no era ni cristiano, la primera iglesia cristiana que encontrara abierta, él pasaba dejando su diezmo. Y le digo con mucho respeto, pero es que esto es lo que era mujeriego, pecador, borracho, pero diezmaba y era muy próspero. ¿Por qué? Porque es un principio eterno, no es un principio, mis amados hermanos, que haya empezado hoy, sino es eterno, y simple y sencillamente la persona que cumpla con ese principio alcanzará los beneficios. Ustedes y yo, cuando leemos el libro de Malaquías, claramente dice, ¿verdad? Lo resumo: ustedes traigan los diezmos y yo reprendo al devorador. Ahí no está diciendo no está mencionando ningún tipo de religión, ningún tipo de creencia. Ahí no está diciendo si ustedes son cristianos, traigan. No, ahí dice: traigan los diezmos y yo reprendo al devorador. Repito, estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Ahora bien, vean, pues aquí empezamos, mis amados hermanos, la palabra diezmo. Sorprendentemente, vamos a ver, déjenme contar acá. En la Biblia aparece 1, 2, 3, 4, 5. Aparece 5 veces. Entiéndanme esto, aparece muchas veces, ¿verdad? Pero mejor dicho, 5 diferentes palabras en la Biblia describen lo que son los diezmos. Y por eso les decía de que cuando la Biblia habla de diezmo, no se refiere solamente al dinero. Amén. Ustedes y yo tenemos que aprender a darle al Señor también el diezmo de nuestro tiempo. Amén. Y todo, mis amados hermanos, va encadenado, va ligado. Si yo no le puedo dar a Dios, por ejemplo, el diezmo de mi tiempo, no sé qué consideren ustedes que sea más. Yo sé que las dos cosas que les voy a decir son importantes: el tiempo y el dinero. Pero ¿cuál de las dos cosas consideran ustedes que es más importante? ¿Será que el dinero es más importante que el tiempo? ¿Será que el tiempo es más importante que el dinero? Pues ya cada quien podrá dar su explicación, ¿verdad? Para alguien podrá ser uno más importante, para alguien el otro. Pero al final es de que si yo no le puedo dar el diezmo de una cosa, tampoco le voy a dar el diezmo de lo que yo considere más importante. Entonces, repito, yo encontré por lo menos 5 diferentes palabras en la Biblia que significan lo mismo. La palabra diezmo, pero habla de 5 diferentes tipos de diezmo. Amén. De que tampoco significa, de verdad, de que yo doy, por ejemplo, el diezmo de mi salario
pero no doy el diezmo de mi tiempo. O yo le doy a Dios, pastor, el diezmo de mi tiempo, pero el diezmo de mi salario, eso sí, no. Ok, porque acuérdense lo que Jesús le decía a los fariseos. Les era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y casualmente, cuando Jesús le dice eso a los fariseos, les está hablando del diezmo, porque los fariseos tenían un grave error, de que ellos eran muy buenos y excelentes diezmadores. La Biblia dice que ellos daban el diezmo de todo, de todo, de todo. Así lo dice la Biblia, que los fariseos daban el diezmo de todo. Pero ¿cuál era uno de sus grandes errores? Que por dar, según ellos, ¿verdad? Porque yo creo que en realidad lo que no querían era ayudar a sus papás. Pero la Biblia dice que los fariseos le decían a sus padres que el dinero que tenían para ayudarlos a ellos ya no podían dárselo porque ya habían dado sus diezmos, ya habían dado sus ofrendas, ya se lo habían dado todo a la iglesia. Entonces Jesús les llama la atención y les dice, les era necesario hacer esto, o sea, diezmar, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de cuidar de sus padres. El conflicto con esto que les voy a decir, mis amados hermanos, es de que la Biblia muestra de que quien no sobrepase la justicia de los fariseos va a ser muy difícil que herede el reino. Amén. Imagínense, y los fariseos dice la Biblia que eran muy buenos diezmadores, y la Biblia me dice que yo tengo que sobrepasar lo bueno que ellos eran. Amén. Pero no vamos a entrar en ese conflicto. Veamos. En la primera palabra, que es esta que dice acá que Abraham dio los diezmos. Escuchen, y este es otro conflicto, mis amados hermanos. Dice claramente los diezmos de todo. Amén. ¿Cuál es uno de los graves errores de los cristianos? Amén. O de las personas. De que ganan, por ejemplo, 100,000 colones. Pero primero se ponen a hacer cuentas y después de esas cuentas sacan el diezmo. Pero el diezmo es un ejemplo nada más. Y resulta que el diezmo de 100,000 colones son 2,000 colones. O sea, yo no sé, pero yo creo que todos los que estamos acá sabemos matemática, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto es el diezmo de 100,000? Son 10,000, creo. Amén, son 10,000. Amén. Pero cuando yo no entiendo lo que la Biblia dice acá, que es el diezmo de todo, pues primero hago mis cuentas, esto es lo que gané, y doy el diezmo básicamente de lo que sobra. Imagínense 100,000 y dar un diezmo de 2,000. O sea, se está dando un diezmo de 20,000. Espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Al final les digo, todo esto yo puedo pasar explicándolo, alguien más puede explicarlo, el mismo Jesús puede explicarlo, Dios mismo lo explicó, pero si a ustedes y a mí no se nos revela, no vamos a poder dar. Va a haber conflicto en nuestra alma. Y al final, mis amados hermanos, no es que el diezmo se dé por conveniencia, no es así. El diezmo se da por obediencia. El diezmo se da por responsabilidad. Amén. Pero digámoslo así, a la única persona que le conviene diezmar es a mí. Es al que diezma. Amén. A nadie más. Y se van a dar cuenta de que para mí el diezmo es un misterio, mis amados hermanos. Por eso es que tiene que ser revelado. Amén. ¿Y cómo es posible de que vamos a mencionar el diezmo en dinero ahorita? De que yo doy el diezmo de lo que gané. ¿Y cómo es posible que como consecuencia de ese diezmo mis generaciones son benditas? Amén. Porque el diezmo es un misterio. Por eso al que se le es revelado ese misterio, nunca le hace falta absolutamente nada. Pero bueno, tengo que avanzar. Ya me llevé 25 minutos en esto.
Dice acá, la primera palabra, si ustedes vieron la presentación o la tienen por ahí abierta, es la palabra maaser. Y es esta palabra que dice acá, que Abraham dio el diezmo de todo. Significa diezmar, décimo, décima parte y diezmo. Entonces, diezmar se refiere principalmente a la práctica de dar una décima parte de los ingresos a la iglesia como una forma de adoración y obediencia a Dios. Voy a avanzar porque si no, no termino el tema. Número 2, la palabra esa que veíamos ahí significa décimo. Dice que el décimo es una fracción. Se refiere, escuchen, a una de las 10 partes iguales en que se divide un todo. Amén. Miren, cuando entendemos esto, mis amados hermanos, en lugar de decir, bueno, aquí tengo las 10 partes de todo, aquí lo tengo todo completo. Cuando yo lo logro entender y aplicarlo y ponerlo en práctica, me doy cuenta de que Dios me permite a mí quedarme y administrar el 90%. Amén. Pero ese 10% que yo doy, amén, ¿qué es lo que hace? Ese 10% cubre, protege, guarda, resguarda, multiplica el 90% con el que yo me quedo. El ejemplo que les puedo poner es que esto está probado, es que ahí se van a dar cuenta si llego al final, de que la misma ciencia, la misma naturaleza nos lo muestra, mis amados hermanos, de que cuando a alguien lo muerde una serpiente, la serpiente ha inoculado el 100% del veneno. Amén. ¿Y saben ustedes cuál es el antídoto contra ese 100% del veneno de la serpiente? Bueno, pues esto lo dicen los científicos, los doctores, mis amados hermanos, que el antídoto contra el 100% de la mordedura de la serpiente es el 10%. El 10% del mismo veneno que la serpiente ha inoculado, lógicamente ya procesado, ¿verdad? Se le inyecta al paciente y esa es la medicina. Entonces, ¿cómo es posible de que los mismos médicos, la misma ciencia, demuestre de que el 10% es el antídoto en contra, mis amados hermanos, de el 100% o la mordedura de la serpiente? Eso es lo que pasa cuando en todas las cosas que ustedes y yo hacemos, siempre le damos a Dios el 10%. Él cuida, guarda, cubre, protege, dice al devorador. Y una de las cosas que tenemos que tener claras es de que si a alguien ataca el devorador, es a los descendientes. Amén. Y con el diezmo, yo los guardo, bueno, Dios los cubre, ¿verdad? Pero yo lo doy y Dios hace su trabajo. Continúo. La palabra diezmo significa también décima parte. Matemáticamente, esto se expresa como un 10% de una cantidad. Por ejemplo, si tienes 100 unidades, la décima parte sería 10 unidades. Amén. Está claro, ¿verdad? Si yo me encuentro, me regalan, me gano 1000 colones. Ahí está. ¿Cuál sería la décima parte? 100 colones. Entonces tenemos que entender que de cada 1000 colones que el Señor me permita ganar, como obtener, como sea, 100 colones no son míos, mis amados hermanos. Ese es un entendimiento al que tenemos que llegar todos nosotros. Y si yo creo que, miren, esto del diezmo, en relación al diezmo, dinero, es un conflicto de que todas, o si no todas, la mayoría de personas tienen. Yo he conocido personas que en medio de un proceso de necesidad, me han comentado: mire, pastor, es que me ha costado dar el diezmo porque había un par de tenis y yo con el diezmo compré los tenis.
Entonces, otras personas que igual estaba el diezmo, pero tenían necesidad de alimento y agarraron el diezmo para comprarse su cartón de huevos. Entonces, al final, mis amados hermanos, la mayoría de personas, cuando de dinero se trata, la mayoría tienen problemas, tienen conflictos. ¿Por qué? Porque su alma no ha sido sanada en esa área. Y es el conflicto. Acuérdense que el gran conflicto que la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. O nadie puede servir a Dios y nadie puede servir, dice, en español dice a las riquezas. Pero en griego habla acerca de creo que es un gobernador llamado Asmodeo. No, perdón, Mamón. Sí, Mamón, no Asmodeo. Entonces en el original dice, nadie puede servir a Dios y a Mamón. ¿Por qué? Es que a mucha gente, repito, en relación al dinero, le cuesta. Porque lamentablemente el dinero tiene un Dios que se llama Mamón. Y yo no sé si acá en Costa Rica en su tiempo habrá sido famosa una canción de un grupo mundano que se llama Maná. Pero ese grupo Maná tiene una canción, y dentro de la letra de esa canción decía, oye, mamón, devuélveme a mi chica. Entonces, ¿ustedes creen que esa canción era solo por sacarla? No, ellos saben el origen de esa palabra y básicamente lo que le quitó en esa canción a su chica, ¿verdad? Fue el dinero, fueron las riquezas. Hay otra canción también mundana que dice, oro, dice, tú me has cambiado por oro, has dejado lo sentimental por el amarillo del metal. Entonces el mismo mundo, mis amados hermanos, nos enseña. Lógicamente no se van a poner a escuchar eso para que me enseñen, ¿verdad? Pero les digo esto, las mismas personas mundanas saben del origen de Mamón, y esta es la forma con la cual se contraataca a este, no recuerdo si es un gobernador, pero el asunto es que es una entidad espiritual, llamémoslo un dios, por lo que la Biblia dice, nadie puede servir a Dios y a Mamón, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿cómo, mis amados hermanos, yo reprendo en el nombre? Bueno, ¿cómo Dios reprende a este Dios llamado Mamón? Dando los diezmos. Y ese es el conflicto por el cual, cuando se trata de dinero, en muchas casas hay problema. En las iglesias hay problema. En muchos lugares, si no es que en todos los lugares, cuando se trata de dinero, siempre hay problemas. Lo tremendo es que cuando dice esa cita, no se puede servir a Dios y a Mamón, dice, porque amarás a uno y despreciarás a otro. Entonces démonos cuenta ahí de que el dinero en el corazón, lamentablemente, de muchos cristianos es más importante que Dios. Amén. Yo les decía en alguna oportunidad, creo que algunos de ustedes aún no se congregaban con nosotros, porque estábamos en la iglesia aquí en Carbonal. Yo les decía a los hermanos y les hacía una pregunta. La pregunta era, ¿creen ustedes que si los ingresos de la iglesia se multiplicaran, hablando de diezmos y ofrenda, ¿creen ustedes, les decía yo, que no tendríamos más capacidad para que llegara más gente? Algunos me dijeron, no. Pero ¿se imaginan ustedes si no tuviéramos el dinero para pagar el local en donde estamos? Se los aseguro que mucha gente, y a pesar del local en donde estamos ya nos pasó, si no tuviéramos el dinero para pagar ese local y nos congregáramos acá donde nosotros vivimos, se los aseguro que mucha gente deja de ir. Repito, ya nos pasó estando ahí donde estamos, lamentablemente somos una iglesia que está empezando, ¿verdad? Carecemos de muchas áreas aún, ya gente se fue por eso, porque algunas áreas pues lamentablemente no están. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Pero si hubiera, mis amados hermanos, más dinero en la iglesia, se los aseguro que esas áreas se cubren, se suplen
y se añadiría más gente. ¿Por qué? Porque literalmente cuando uno va a la iglesia, va tanto a servir, a servirle al Señor a los que les toca servir, pero también a recibir un servicio, en este caso nuestro. Los que nos toca servir, le estamos dando un servicio a los hermanos. Amén. Y lamentablemente a veces esas son las limitaciones que hay, de que en lugar de que con nuestros diezmos y ofrenda se logren abrir más áreas, más actividades en la iglesia. Lamentablemente a veces tenemos que estar viendo como pastores ver de dónde buscamos dinero, lamentablemente, para poder por lo menos mantener. ¿Por qué? Porque hay muchas limitaciones. Yo siempre he creído lo siguiente, mis amados hermanos, de que una iglesia, refiriéndome tanto al templo como a la gente que hay, no importa la cantidad de gente que haya, pero si todos fueran fieles con sus diezmos y ofrendas, y esto no es porque para que ustedes lo digan, el pastor del Pablo lo que no quiere es trabajar, no, que Dios me libre, porque bendito Dios, en medio de todo, mis amados hermanos, Dios siempre nos provee. Miren, ayer necesitábamos pagar el alquiler de la casa. Hace unos días se vendió una cama y directo para, lógicamente, primero el diezmo, amén, y luego directo para pagar la mensualidad. Hermana Meli sabe, porque ella nos ayuda mucho con eso, y hoy se terminó de pagar el alquiler de aquí de la casa. Pero Dios es así, trabaja puntual. Pero les digo, pero si todos, en este caso les digo a ustedes, ¿verdad? Porque yo como pastor no diezmo en la iglesia, yo tengo a mi pastor y diezmo allá. Ayer tuvimos estudio de pastores y ayer llevé mis diezmos y pues no puedo darlos en la misma iglesia donde yo pastoreo, porque yo tengo pastor. Pero si todos mis amados hermanos fuéramos celosos, si tuviéramos ese entendimiento, se los aseguro, y esto es lo que no quiero que me malentiendan, ¿verdad? De que yo como pastor no tendría necesidad de estar haciendo camas. Ayer me lo decía el apóstol, vos no veniste aquí a hacer camas, y ustedes saben que es algo que yo tengo claro, se los he dicho a usted, yo no vine aquí a hacer camas. Si para eso hubiera venido, me quedo allá en Guatemala mejor, le digo que allá vivíamos muy bien y sin necesidad de estarme matando haciendo camas. Uno de estos días nos pidieron una cama y cuando yo llego al lugar me dice la muchacha, hay que subirla allá, me dice. Ahí sí tengo la foto, ahí se las voy a mandar. Había que subir la cama en un edificio en el piso número 12 y solo me ayudaron a subir el colchón, y la muchacha que me ayudó a subir el colchón se le bajó la presión. Eso fue lo único. De ahí, ¿quién tuvo que subir todo lo demás? Subir y bajar, subir como 5 veces. Yo, ¿cómo me quedó la espalda? ¿Para qué les cuento? Ok, entonces no es, entiéndanme esto, mis amados, de que yo les diga, si ustedes diezmaran yo no tuviera que trabajar y pasaría durmiendo. No, no ese es el fin, amén. Pero yo siempre he creído de que no importa el tamaño o la cantidad de gente que hay en la iglesia, en cualquier iglesia, si toda la gente fuera fiel con diezmos y ofrendas, la iglesia se mantiene solita, amén. Pero lamentablemente no pasa así. Entonces, como pastores tenemos que estar viendo de dónde, mis amados hermanos, se paga, amén. Y bendito Dios, les digo, ya vamos a cumplir, o ya cumplimos, no sé, año y medio aproximadamente de estar, o ya casi los 2 años, cumplimos en junio de estar alquilando un templo, y bendito Dios, nunca hemos quedado mal. Ni aquí donde estamos, ni allá donde estamos. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha desatado su provisión. Pero lamentablemente, si ustedes se recuerdan, en alguna oportunidad yo les dije, mis amados hermanos, les dije, ha sido la única vez también. Hoy lo del alquiler salió de la iglesia, diezmos y ofrendas. Hoy les dije, no tuve que poner yo ni un centavo. Todo salió de los diezmos y las ofrendas. Ese es el fin de los diezmos, mis amados hermanos. Les digo, de los diezmos que recibimos nosotros, no toco ni un colón. De las ofrendas no toco ni un colón. Porque si me pongo a tocarlos, que porque quiero un heladito o eso, no puedo pagar el alquiler. Amén. Bueno, no me
quería decir así. No les estoy pidiendo dinero, mis amados hermanos, solo les estoy explicando de que ese es el fin, de que como miembros de una congregación, pues que podamos ser fieles en diezmos y ofrendas, y yo se los aseguro de que el ministerio crece. ¿Por qué? Porque lo que probablemente yo tenga que invertir para pagar el alquiler, eso se invertiría en actividades, en lugar de estarlo invirtiendo en alquiler. ¿Por qué? Es que 10,000 colones, como la mayoría lo hace, le damos una bonita ofrenda, pero para que esto acontezca, yo tengo que ver cómo reúno ese dinero, y una vez yo ya tengo lo de la ofrenda para darle a él, le digo a la pastora, mira, ya, entonces ella lo invita y viene. Entonces, es lo que les digo, ¿verdad? O sea, si fuéramos, bueno, si no digo fuéramos, mis amados, porque como repito, porque yo no diezmo acá, yo diezmo allá en Tibás, mis diezmos van para allá, amén, y yo no puedo agarrar mis diezmos e invertirlos aquí en la congregación, porque eso no sería sano ni es correcto. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver, aunque ya el tiempo se me fue, mis amados hermanos, porque la Biblia habla de que como ministros tenemos que dar el diezmo de los diezmos. No dice que me lo tengo que quedar, tengo que darlo. Amén. Entonces, las ofrendas y los diezmos en una congregación, mis amados, no son para enriquecer al pastor o a la pastora. Yo bendigo a Dios, y uno de estos días yo le oraba al Señor y le doy gracias por todo lo que en poco tiempo hemos logrado. Pero Dios sabe, yo creo que ustedes también lo saben, de que no hemos logrado lo que hemos logrado por los diezmos y las ofrendas, porque bendito Dios, no ha sido así. Amén, pero sí por lo menos debería de ser de que con los diezmos y ofrendas de todos los que nos congregamos, imagínense, en la iglesia, eso sí, contando a los niños, ¿verdad? Somos aproximadamente ya 37 personas. ¿Se imaginan ustedes si por lo menos los 37 dieran un diezmo de 10,000 colones al mes? Casi que ahí está ya reunido lo del alquiler. Ya me tocaría a mí poner 130,000. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, no es así. Amén. Pareciera como que en lugar de estarles dando doctrina me estoy quejando o algo así, pero de alguna forma el Espíritu nos tiene que llegar al entendimiento, amén, de que esa parte no es nuestra. El 10% no es nuestro, mis amados hermanos, y como Mercy creo que fue la que lo dijo, si yo me quedo con algo que no es mío, no solamente lo dijo Mercy, lo dice la Biblia, estoy robando. Y cuando ustedes y yo vamos a ver cosas de lo que la Biblia muestra, y aquí este es un gran conflicto también que se arma, amén, pero la Biblia muestra que ni los ladrones ni los borrachos, y da un listado de pecadores, no heredarán el reino. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y hay por ahí algunos pastores que han dicho esto, pero ellos tienen más fama, ¿va? Yo subo mi video y nadie lo mira, creo que ni ustedes lo vuelven a escuchar. Pero pastores que tienen más fama suben sus videos diciendo estas verdades que están escritas, y solo crucificarlo le falta a la gente. Pero si la Biblia así lo muestra, mis amados hermanos, ¿qué puede hacer uno? Amén. Al final, todos daremos cuenta de lo que hayamos hecho. Y aquí repito, esto no es, el diezmo no es ninguna imposición, ninguna obligación, pero la Biblia sí muestra de que es una deuda que ustedes y yo tenemos que saldar. Ustedes no están obligados a que por fuerza tienen que diezmar. El Espíritu Santo tiene que revelárselos, y cuando el Espíritu se los revele, háganlo, mis amados hermanos. Pero que el Señor les dé testimonio de cada una de mis palabras, sobre todo de lo que está escrito, que ustedes saben que, aunque ya se me fue el tiempo hablando más, pero lo que estoy hablando está en la Biblia. Otro significado de la palabra diezmo, pues es diezmo. Dice que tiene un origen bíblico, antiguo y nuevo testamentario, pero también es una práctica moderna, y como se los acabo de decir, también es un principio eterno. Vamos a avanzar.
Miren, pues si me pongo a explicar cada una de las citas en donde la palabra diezmo aparece, nunca voy a terminar. Pero nada más lo voy a leer. Dice que en Génesis 14:20 se deben dar los diezmos después de una ministración. Miren cómo es esto. En alguna oportunidad, una persona de acá de Costa Rica nunca se congregó conmigo, por eso tengo libertad para decirlo, se congregaba en otro lado, pero yo tenía un discipulado y ellos llegaban como familia. El asunto es que me comentó que como familia habían hablado de que me querían dar los diezmos a mí. Y me hicieron la pregunta, ellos tenían su iglesia, servían en la iglesia y me hicieron la pregunta, pastor, mire, ¿será que usted considera que le podemos dar los diezmos a usted? Y así me lo dijeron, porque sentimos que la iglesia donde vamos no tienen necesidad. Y cierto, yo fui en alguna oportunidad a esa iglesia y era mega iglesia, comparado con lo que yo tenía en ese entonces. Y cualquiera hubiera dicho, sí hermana, démenos por favor, porque yo lo necesito. Pero no, ¿qué le dije yo? No es correcto. Y le puse un ejemplo de que cuando uno va a un restaurante, ¿en dónde paga uno? Uno no come en un restaurante y va a pagar la cuenta al restaurante de enfrente, sino uno paga la cuenta en donde come. Así le puse el ejemplo y así le dije, entonces usted tiene que diezmar en donde espiritualmente hablando la están alimentando, en donde usted sirve, en donde es su casa. Aquí conmigo usted nada más viene como oyente. Amén. Entonces no es correcto, ¿verdad? Amén. De que sea. Entonces, ¿en dónde debo yo de diezmar? En donde me ministran. Amén. En donde ustedes se congregan. El diezmo, esto es algo muy importante, pero muy pocas personas lo entienden y lo hacen. ¿Por qué? Porque dice acá, el diezmo se puede redimir. ¿Cómo así? Yo no sé si alguna vez les habrá pasado. Dijo Vicente, a mí también me pasó, dijo él. Amén. En el que por alguna razón equivocada, claro está, tomamos el diezmo para algo, nos gastamos el diezmo y no lo dimos. Entonces la Biblia dice acá en Levítico 27:31 de que si yo tomé, bueno, esto lo estoy parafraseando yo, ¿verdad? Porque lo que la Biblia dice ahí es de que el diezmo se puede redimir. Ahorita les explico cómo es eso. Pero por ejemplo, yo tomé mi diezmo y me lo gasté, pero tengo la necesidad de darlo. Pero como ya me lo gasté, ahora para que ese diezmo valga como diezmo, dice ahí la Biblia en Levítico, de que yo tengo que agregarle la quinta parte. Por ejemplo, si me gané 1,000 colones, amén, el diezmo de esos 1,000 colones son 100 colones, amén. Pero resulta que yo agarré los 100 colones y como todo va para la iglesia, compré una bolsita en la iglesia, y de todo modo todo va para los 1,000, todo va para la iglesia. Ok, pero luego viene el espíritu y me redarguye y me dice, no, tú tenías que dar el diezmo en un sobre en el alfolí, no en la tienda, porque la Biblia dice, no dice traigan los diezmos y gástenselos en la tienda, en la pulpería, sino dice traigan los diezmos y deposítelos en el alfolí. Entonces el espíritu me redarguye y yo digo, sí, tienes razón, voy a dar mis diezmos. Ok, lo que era mi diezmo ya me lo gasté, pero ahora quiero redimirlo. Entonces dice la Biblia que a esos 100 colones que yo me gasté, pero quiero darlos y redimirlos, tengo que agregarle la quinta parte. ¿Y qué es eso? Si me gasté 100 colones, pero quiero redimirlo y quiero darlos, tengo que agregarle 20 colones, porque ¿cuánto es 100 dividido 5? Son 20. Entonces, ¿cómo redimo aquellos diezmos que me gasté? Agregándole la quinta parte. Si eran 10,000 colones, pero yo me los gasté y ahora quiero redimirlos, pues tengo que ver cuánto es la quinta parte de 10,000, que son 2,000 colones, y deposito mis 12,000 colones. Entonces, por eso les digo de que mucha gente le cuesta dar el diezmo y ahora redimirlo mucho más, porque literalmente es más dinero, pero ahí está escrito y si no me creen, pues vayan
y lean, verán las citas que les estoy dando y ahí lo pueden ver ustedes, de que el conflicto es de que muchas veces la gente piensa que está diezmando, pero lo único que está haciendo es dando dinero. Amén. Se le puede ser contado como una ofrenda, como una siembra, que no son lo mismo. Amén. En lugar de diezmo. Pero vamos a avanzar. Herencia de Jehová son los diezmos. La Biblia dice que cada uno de nuestros hijos son herencia de Jehová son los hijos, y bendito el fruto del vientre, dice la Biblia. Pues resulta que los diezmos vienen a ser casi exactamente lo mismo, porque dice Números 18:21 que los diezmos son herencia de Jehová. Amén. Y en Números 18:26 habla acerca de lo que les digo. ¿Por qué yo como pastor no diezmo en la iglesia que yo pastoreo? Porque eso sería comerme la semilla que Dios me ha dado. Dice en Números 18:26 de que se tiene que dar diezmo de diezmos. Y si yo saco de los diezmos de ustedes, saco los diezmos, no me los puedo quedar, porque todo queda en el mismo lugar, sino yo tengo que darlos. Desde el diezmo y del diezmo de mi trabajo es que yo diezmo. Amén. Ayer les digo, por ejemplo, fuimos al estudio de pastores los cuatro diezmamos. La pastora, Mercy y Adonai y yo, los cuatro depositamos nuestro diezmo ahí en el alfolí de la iglesia. Amén. Entonces podemos decir, pero ¿por qué no? Si son sus hijos, ¿o por qué no diezman acá? Porque todos mis amados hermanos tenemos una casa, un padre, unos pastores. Amén. Y pues resulta que ellos son nuestros pastores y es la iglesia. Y así tiene que ser. Si no, dejaría de ser diezmo de diezmo. Ok. Voy a leer más rápido porque el tiempo ya me avanzó. El diezmo se lleva a la casa de Dios. Deuteronomio 12, 6 y 11. Recibe la bendición del diezmo. Deuteronomio 14, 23. El diezmo de la simiente de la tierra es de Jehová. Levítico 23, 27, 30. Ahí está lo que les digo, mis amados hermanos, de que ahí la Biblia ya habla de que no solamente se pueden dar diezmos de el dinero. Yo tenía una ovejita allá en Guatemala, en la primera iglesia que yo pastoreé. Y a ella su hijo le hacía el súper, el diario, creo que le dicen acá. Y cuando ya su hijo le llevaba las cosas del supermercado, ella me llegaba, mire pastor, me llevaron por ejemplo 10 tomates, aquí está uno. Me llevaron tanta cebolla, aquí está una. Y ese era su diezmo. Ella no diezmaba con dinero porque ya no trabajaba, sino a ella la mantenía a su hijo. Pero de las cosas del súper que le llevaban, ahí me iba. También, ella misma también tenía una gallina, creo que era. Y cuando la gallina ponía un huevo, mire pastor, aquí está el diezmo. Me llevaba un huevo. Entonces, a mí me da risa, ¿verdad? También aquí nos ha pasado, también allá en Guatemala también nos pasó de que los hermanos tenían gatos y tenían perros, y cuando la gata paría, ahí nos llevaban el diezmo, un gato o dos perros creo que nos regalaron también de esos husky, unos animalotes cuando crecen, los vendimos también. Amén. Entonces ahí la Biblia muestra de que no solamente se puede diezmar del dinero, sino de algo, mi amado hermano, que yo por ejemplo les digo, y mi esposa sabe que así es, con este mismo tema del diezmo, porque yo ya lo había compartido acá, algunos lo están escuchando como por tercera vez ya, porque lo escucharon en Guatemala, aquí lo prediqué ya explicándoselo a ustedes y hoy lo vuelvo a predicar. Entendiendo este tema, el Señor me hablaba acerca de que tengo que diezmar no solamente en dinero, sino también de las cosas que yo hago. Y cuando yo me puse a pensar en esto, y bueno, yo hago cama. Y originalmente había pensado, dije, bueno, voy a hacer 10 camas y de cada cama que venda voy a agarrar el dinero para invertir y comprar algo para la iglesia nuestra, ¿verdad? En ese proceso estaba cuando
pues el Señor trae en mi corazón de que si es mi diezmo, yo no puedo diezmar en mi casa. Amén. Entonces dije, lo que me acordé y vino todo, dije, bueno, entonces lo que voy a hacer es, de cada 10 camas que venda, y la pastora, mi esposa le preguntó a la pastora Vero, le contó, de que el Señor había puesto eso en mi corazón, de que de cada 10 camas, una la iba a ofrendar, la iba a diezmar, mejor dicho. Y le dijimos si querían el dinero o si querían la cama. Ok, el asunto es que ya como consecuencia, desde ese momento, ya hemos hecho eso con 3 camas. Amén. O sea, hemos dado, no, 2 camas creo que son. Ya dimos una cama, se vendió una cama y llevamos el dinero. Y les digo, ¿de dónde salió eso? De lo que el Señor puso en mi corazón. Y si ahorita vendo otras 10 camas, al igual las 9 son para nosotros y la 10ª es para diezmarla. Amén. Pero eso, mis amados hermanos, solamente cuando es revelado y cuando uno se entiende, porque allá en Guatemala yo también hacía mis cosas de madera, pero nunca lo había hecho así, nunca lo había entendido, nunca me lo había puesto el Señor en mi corazón. Mas sin embargo, ahora que vengo para acá, el Señor me lo puso y hasta la fecha les digo, así lo hemos estado haciendo con la pastora. Vendemos 10 camas, damos una, o la cama o el dinero, según lo que los pastores nos digan. Ya hemos dado el dinero y hemos dado una cama. Amén, porque eso tampoco fue hace años que el Señor me lo puso, ¿verdad? Ni tampoco vendo 10 camas por mes, sino cuando ahí se venden las 10 camas, pues se hace, mis amados. Eso es algo que les digo que yo puedo decir de que esa es una de las razones por las cuales Dios nos ha prosperado tan pronto aquí en esta nación. Amén. Uno de estos días yo daba un pequeño testimonio acerca de cómo Dios nos ha prosperado y me decía un hermano, pastor, yo soy testigo de todo eso. Y todos los que estaban ahí se dieron cuenta de que él es testigo de lo que Dios ha hecho con nosotros en esta nación. Pero les digo algo, en esta nación es cuando más nosotros hemos dado. Algo que yo sentí muy fuerte en mi corazón fue que cuando nosotros venimos acá a esta nación, y ahí está hermana Isabel que puede dar testimonio de eso, nos regalaron muchas cosas. De allá de Naranjo nos regalaron cama, sillones, mesa, no sé qué tanto, pero nos regalaron muchas cosas. Ya cuando el Señor empezó a prosperarnos, yo le decía a mi esposa, a la pastora, de que yo tenía el deseo de que lo que habían hecho por nosotros, hacerlo por alguien más. También en su momento alguien tenía necesidad de una cama, se la regalamos. En su momento alguien tenía necesidad de hacer un flete, se lo hicimos. Tenían necesidad de una estufa, la regalamos. Y así alguien tenía necesidad de medicina, se la compramos y se la dimos. Y exactamente, mis amados, más todo lo que hicieron por nosotros cuando estábamos recién llegados y literalmente no teníamos ni para una mensualidad de la casa que alquilamos, todo lo hemos hecho por alguien más. Amén, porque si ya recibimos, ahora nos toca sembrar. Y es algo de que yo entiendo de que de ahí viene la prosperidad que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, de que así como hemos recibido, así también hemos dado. Y yo me atrevería a pensar que probablemente hemos dado un poco más de lo que hemos recibido, pero estoy convencido de que de ahí viene la provisión que Dios ha desatado sobre nuestras vidas y como consecuencia la tiene que desatar sobre ustedes también, porque la Biblia dice que lo que cae sobre la cabeza desciende, ¿verdad? Amén. Bueno, ya me extendí demasiado. Diezma, escuchen esto, quien esté bajo cobertura, según Levítico 27:32. Diezma quien es parte del pueblo de Dios, Números 18:24. El diezmo, dice según Números 18:28, es para el sacerdote. El diezmo dice, este es un grave problema, mis amados hermanos, según Deuteronomio 12:17, dice que el diezmo no debe comerse. ¿Por qué? Porque el diezmo no nos pertenece. Pero muchos agarraban el diezmo y se lo comían. Todo el diezmo de tus productos, dice Deuteronomio 14:28, ahí nos vuelve a hablar una vez más de que dice
todo el diezmo de tus productos. No habla ni de dinero ni de semillas, dice productos. Amén. Vamos a avanzar. Levítico 27:32. Toda décima parte de ganado, miren, aquí no está hablando ni de dinero, ni de producto, ni de semillas, está hablando de ganado. Ahorita me acordé el testimonio de un pastor. Dice, a él lo enviaron a pastorear a un pueblo allá en Guatemala. Y dice que las primeras personas que él conoció no se congregaban, pero se enteraron que él era pastor. Y dice que llegó una: mire, pastor, fíjese que se me están muriendo mis pollos, se me están muriendo. ¿Será que usted puede orar por ellos? Sí. Oró por los pollos y los pollos se sanaron y le llegó a regalar una gallina. Allá no sé cómo le digan acá, si es igual. El asunto es que allá hay unos animales que le dicen chompipes o pavos. Y también la misma historia dice que llegó una hermana: pastor, se me están muriendo mis chompipes, mis pavos. El pastor fue, oró y le llevaron un chompipe. Y luego llegó uno que se le estaba muriendo su ganado y él bien contento dice: ya va a venir la vaca. ¿Qué si no? Otro chompipe le llevaron. Y ese es un testimonio que él cuenta, ¿verdad? Amén. Por lo que dice acá, toda décima parte del ganado vacuno o de rebaño, es decir, todo lo décimo. Miren, se dan cuenta, tienen un común denominador que es todo décimo de animal que pase bajo el cayado del pastor será consagrado al Señor. El conflicto con esto, mis amados hermanos, es de que humanamente ustedes y yo damos el diezmo, y lo dice la Biblia, que acá hombres mortales los reciben, pero allá en el cielo lo recibe uno de quien da testimonio. Por eso, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de que yo ore por sus diezmos, yo siempre que oro por alguien me da en la mano: pastor, tenga mi diezmo. Siempre que oro por los diezmos de alguien, yo siempre digo: Señor, recibo y bendigo estos diezmos aquí en la tierra, así como tú los recibes y bendices allá en el cielo, porque así lo dice la Biblia, de que aquí en la tierra los reciben hombres mortales, pero allá en el cielo los recibe Dios, quien da testimonio. Amén. ¿Testimonio de qué? De esos 10. Mira, seguimos leyendo nada más. Se tiene que diezmar completo, no a medias, no de vez en cuando. Miren, algo que aprendí yo acá en Costa Rica, lo aprendí del apóstol Juan, porque ya en Guatemala no lo practicaba, de que él nos enseñó de que dentro de la congregación, suena feo tal vez decirlo así, pero lo voy a decir así, quienes están obligados a diezmar son todos aquellos que tienen un privilegio, porque no podemos poner a servir a alguien que no diezma. Entonces les digo, suena feo decirlo así, porque alguien que no sirve podrá pensar: pero yo no sirvo, entonces no tengo por qué diezmar. Les acabo de decir, mis amados hermanos, que Abraham ni cristiano era, pero ya diezmaba. Entonces el principio que el apóstol me enseñó era de que si queremos que todo en la iglesia esté firme y estable, los primeros que tienen que diezmar, poner el ejemplo, son todos aquellos que sirven. Pero eso no significa de que porque alguien no sirva no tiene que diezmar, porque les repito, no sé por cuánta vez ya, Abraham no era ni cristiano, pero diezmaba. Amén. Entonces, cuando ustedes y yo estemos ahí, mis amados hermanos, administrando nuestro dinero, dice la Biblia, no lo digo yo, y si no me lo creen, ya les mandé la presentación, corrobórenlo cada uno de ustedes. En Deuteronomio 26:12 dice que del diezmo se tiene que dar completo. Judá, dice la Biblia, que también tiene que diezmar. Esto es un punto que sacamos para el ministerio de alabanza. De igual forma, todos los que están en la alabanza, todos tienen que diezmar. En alguna oportunidad yo hasta hice algo que luego me arrepentí de hacerlo, ¿verdad? Y les pregunté que cada cuánto iban a diezmar, si cada mes, cada 15, cada semana. No con el fin de estar controlándole los diezmos ni cuánto ganan, que Dios me libre, sino con el fin de que los que ministran la alabanza estén solventes para poder ministrar. Porque imagínense, nos decía el apóstol el día de ayer,
de que un grave error que se comete en las iglesias es de que se pone a ministrar en los diezmos y las ofrendas a servidores que ni ofrendan ni diezman. Entonces, ¿qué van a dar? Pues van a dar lo que tienen. Si no diezman, la iglesia tampoco lo va a hacer. Y es sorprendente, mis amados hermanos, de que, por ejemplo, nosotros lo hemos visto, de que cuando mi esposa o yo ministramos los diezmos y las ofrendas, es sorprendente, pero la cantidad que se recoge en el alfolí es bastante, pero con mucho respeto lo digo, pero es que así es, mis amados. Pero cuando alguien más las ha ministrado, no llega ni a la mitad de lo que se recibe cuando las ministra ella o los ministro yo. Y no es que sea yo, no es que sea mi esposa, sino es la solvencia que se tiene, porque yo no puedo decirles a ustedes diezmen si yo no lo hago, no les puedo decir ofrenden si yo no ofrendo. Si ustedes se dan cuenta, en la iglesia yo sí ofrendo. ¿Por qué? Porque es diferente, ¿verdad? El diezmo a la ofrenda. Estuve en algún lugar donde una persona, una pastora dijo, yo aquí no diezmo ni ofrendo, yo lo hago yo en Tibás. ¿Verdad que sí, William? Pues yo me quedé callado, pero dije, no, yo en mi iglesia sí ofrendo, sí es donde yo pastoreo. Amén. Porque una cosa es la ofrenda y otra cosa es el diezmo. Entonces el diezmo, Judá tiene que darlo. El diezmo dice de la obra de las manos. Esta fue la cita de Nehemías 10:37, que a mí me llevó a hablar con la pastora y a decirle, mira, vamos a hacer una cama y la vamos a diezmar. Amén. ¿Por qué? Porque bueno, la obra de las manos, me ponía a pensar yo, yo hago camas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y repito, y ahí está Dios, la pastora, que puede dar testimonio de lo que estoy diciendo, que no estoy hablando mentira. De ahí tomé yo esa decisión de decir, bueno, vamos a hacer de 10 camas y las 9 son nuestras y la 10ª. Y le dije, pregúntale a la pastora o al apóstol. Y ella preguntó y los pastores dijeron el dinero. Amén. Entonces empecé a hacer el simpe por la cama y luego la otra pues pidieron la cama y les dimos la cama. Amén. Ahí está esa cita. Repito, ese fue mi rema. Si alguno de ustedes el Señor le habla, pues gloria a Dios, y si no, tampoco se vayan a frustrar. Ay, Dios mío, mejor voy a dejar de hacer nada. No, eso es el rema que el Señor me dio y a cada quien, ¿verdad? Pero de ahí saqué yo ese rema del diezmo de la obra de mis manos. Nehemías 10:37. Los ministros administran el diezmo. Nehemías 12:44. Miren, aquí habla de otro tipo de diezmo. Diezmo en líquido. Ezequiel 45:11-14. El hombre, Malaquías 3:8, lamentablemente le roba a Dios el diezmo y la ofrenda. El diezmo desata abundancia. Segunda de Crónicas 31:5. El diezmo se da por fidelidad. Según Segunda de Crónicas 31:12. Entonces, ¿qué es? Nos han enseñado de que la ofrenda pues mide el amor, pero el diezmo mide la obediencia, la fidelidad y la responsabilidad que yo, como parte de la iglesia, ¿verdad?, tenga, no para con el pastor, no para con la pastora, porque ustedes se han dado cuenta, al menos yo nunca lo he hecho, hermano, sus diezmos, que Dios me libre, mis amados hermanos. Yo estuve congregándome en una iglesia hace muchos años ya, en donde en la entrada tenían un pizarrón y ahí estaban escritos los nombres de los que no habían diezmado. ¿Y cómo me di cuenta? De que un día yo entré y me llamó la atención que vi el nombre de un familiar ahí. Qué raro, ¿qué hace ese nombre? Y le pregunté y me explicó que los nombres que estaban ahí eran de los que no habían diezmado. Bueno, yo no me atrevería a hacer eso. Pero con el paso del tiempo, mis amados hermanos, en esa iglesia, les digo, compraron el lugar en donde estaban y luego compraron un lugar mucho mayor, hicieron un templo muy bonito. Yo me atrevo a pensar, si el pastor administraba así los diezmos, seguramente por eso fue que lograron todo lo que lograron. Amén. Pero yo tampoco lo voy a hacer, no se asusten, hermano. Si no, imagínense el día de mañana que lleguen ahí a ver sus nombres. Dios me guarde, no tengan pena, no vamos a hacer.
Donde vamos, el diezmo por fidelidad, el diezmo de diezmos para la casa de Dios, amén. Nehemías 10:38. Entonces ahí está, mis amados hermanos, clave, ¿verdad? De que el fin de los diezmos es permanecer en la casa de Dios, que la casa de Dios permanezca, como se los acabo de decir hace un momento, ¿verdad? Yo estoy convencido que si no tuviéramos un templo, quizá, por lo que ya hemos visto, de que aún teniendo el templo, la gente no está satisfecha con los servicios que se le da, pero estoy convencido de que si no tuviéramos un templo, probablemente mucha gente de los que estamos, ¿verdad? Tal vez no se congregara, porque no es lo mismo, ¿verdad? Ir a un templo que venir a la casa de los pastores, no es lo mismo, amén. Sigue diciendo acá, los diezmos se deben administrar para los momentos de necesidad. Nehemías 13:5, los diezmos se daban por la mañana. Amós 4:4, ¿qué significa esto? De que si tú y yo, mi amado hermano, estamos contemplando, bueno, ya tengo mi diezmo acá, hoy es, qué sé yo, 15, por ejemplo, pero lo voy a dar a fin de mes. No, los diezmos se dan por la mañana. ¿Qué significa eso? Lo más pronto posible, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si no pasa esto de que por tener el diezmo guardado tanto tiempo, llega un momento de necesidad, lo agarro, me lo gasto y después lo repongo. Y la mayoría de personas, cuando agarran un dinero así, la mayoría de veces nunca se puede reponer ese dinero. Amén. Entonces los diezmos se dan por la mañana, lo más pronto posible. Hay que depositarlos en el alfolí, según Malaquías 3:10. Perdónenme un momentito más, mis amados hermanos, pero quiero terminar el tema para no estarlo dando y dando. Génesis 28:22. Y esta piedra que ha puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Miren, según la Biblia y según la misma historia, aquí el que está hablando es Jacob. La Biblia dice que él puso ahí por señal una piedra y le habla a Dios y le dice, y de todo lo que me dieres será, el diezmo apartaré para ti. Y dice que él puso esa piedra ahí y él dijo, será casa de Dios, y con el paso del tiempo viene Salomón y construye el templo. Y esto lo muestra la ciencia, como también la misma Biblia, que en el mismo lugar en donde Jacob puso esa piedra, ahí se construyó el templo de Salomón. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Y en ese lugar dice que, una vez más lo leo, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios. Miren, estaba profetizando. Y dentro de la profecía dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer con el diezmo? Apartarlo. Cuando ustedes estén ahí, reciban un pago, reciban un dinero, qué sé yo cómo lo hagan, mis amados. Lo primero es apartar su diezmo. Experimentenlo. Esto no es para sacarle el dinero a nadie, que Dios me libre. Reciban ustedes testimonio de mis palabras, pero experimentenlo. Y se van a dar cuenta de que llega un punto que con deleite lo da uno. Llega un punto en el que el temor de Dios es tal en la vida de uno en relación al diezmo, que hasta como que ese dinerito, cuando es diezmo de dinero, como que quemara. No, ese dinero va para donde va. ¡Pum! Porque el enemigo es demasiado astuto, mis amados hermanos, y siempre lanza sus dardos, y no, con eso no hay que jugar. Ay, Dios mío, ya se me fue el tiempo. Ya llevo más de una hora, casi hora 15 minutos, y todavía me faltan 4 palabras. 1, 2, 3, 4. Son demasiadas las palabras que me faltan en relación al diezmo. Amén. Y creo que vamos a dejarlo ahí, mis amados hermanos, porque dar las cosas a la carrera no hace bien también. Amén. Y mejor vamos a dejarlo ahí. Ya voy a ver cómo lo hago para trasladarles. Y si no, de todas formas, pues ya les mandé ahí la presentación. Ustedes pueden leerla, mis amados hermanos, y que el mismo Espíritu le dé testimonio más que mis palabras de lo que está escrito. Amén. Amén